los dominicanos en todo el territorio de la República. Les habla Leopoldo Espaillat Anita. En Nacional se complace en tener hoy como invitado a Elías Wessing Chávez, presidente del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano, para que nos ponga un poco al día de las actividades que está haciendo el recurso humano político de la nación en medio de esta crisis, de la cual ya venimos examinando todas las facetas que desde luego se han puesto en evidencia después de toda una serie de situaciones a las cuales se ha ido dando silencio. Pero déjeme dar la bienvenida a Elías. Elías, un placer, don Polín. Yo te voy a pasar la palabra para que tú nos pongas al día de cuál es la visión que tienen del problema nacional y cuál es la acción que ustedes como recurso humano político contemplan. Mire, hay un tema que mantiene en vilo a toda la sociedad dominicana ahora mismo y es el tema de Odebrecht. Odebrecht es un caso que trasciende la frontera nacional y debido precisamente a esa influencia de otras latitudes hacia acá, aquí el pueblo dominicano se está expresando de diferentes maneras, pero la manera que estamos viendo tiene que ver con la presión popular a través de las protestas, a través de acciones cívicas que se están realizando en todo el territorio nacional. Y yo quiero reivindicar aquí el rol de los partidos políticos, sobre todo los partidos de la oposición. Nosotros estamos participando de alguna manera en esos reclamos, todos los partidos, porque este no es un reclamo de un solo movimiento social o de varios movimientos sociales, es de toda la ciudadanía. Ahí está la izquierda, ahí está el centro, ahí está la derecha. Todos los ciudadanos que entendemos que tenemos derechos adquiridos en base a una constitución reciente de 2010, estamos reclamando que... Y obligaciones también. Y obligaciones, correcto, deberes. Estamos reclamando que de una vez por todas aquí se esclarezcan ese tipo de casos. Es evidente que las autoridades, el Ministerio Público en específico, tiene una pelota caliente que no sabe cómo manejarla en estos momentos. Porque anunciar un acuerdo que nadie lo conoce todavía con Odebrecht sería el único precedente en el país, en nuestro país, que se diera. Porque en todos los otros países Odebrecht ha sido anulada como empresa, ha sido sacada de los negocios en esos países, pero aquí no. Aquí se está haciendo un acuerdo para que siga construyendo una empresa que a todas luces desprestigia al país. Perdona que te interrumpa, sí, para que nos orientes sobre cómo está dividido digamos, el cuadro político partidario. Sí. Tú hablas de oposición. Sí, señor. Lo que quiere decir que hay una alianza de gobierno, lo que llaman el gobierno compartido. No, hay... La oposición está operando en base a determinados temas que nos unen. Estamos hablando de 12 partidos políticos, en lo que algunos llaman bloque opositor y otros conjunto de partidos sobre la base de temas como la reforma electoral, la reforma política y en este caso las acciones en contra de la corrupción y de la impunidad. Entonces, hay temas que nos unen y que en el decurso del tiempo veremos si se puede lograr una coalición de tipo electoral, pero ahora no podemos hablar de eso. No, porque... no, yo lo que quería era que definiéramos
que hay un grupo de partidos que Claro. que categorizan como oposición, pero hay otro grupo que está aliado al gobierno Seguro, sí. en lo que se llama gobierno compartido. No, es el frente, el bloque progresista, así es que le llaman. Que ellos le llaman gobierno compartido. Bueno, porque el gobierno compartido fue un eslogan esgrimido por José Francisco Peña Gómez, y yo creo que aquí nunca se ha dado esa visión totalizadora por la que propugnó Peña Gómez. Ellos... Peña Gómez, el agente extranjero. José Francisco Peña Gómez. Sí, era miembro del Diálogo Interamericano y eso es un agente extranjero en el país. Bueno, pero el doctor Peña Gómez, con su accionar, don Polín, podemos decir que fue un político que dejó una enseñanza positiva en la República Dominicana. Me perdona, yo me fui del PRD porque enfrenté a Peña Gómez en abril de 1984, cuando él hizo compromiso con el representante que estaba aquí del Fondo Monetario, de que había que pagar la deuda que el país tenía por encima de todo. Yo me paré de la reunión y me fui. Me fui del partido. Ahí se produjo el 24 de abril del 84. El 24 de abril del 84 y vino una poblada precisamente por eso. No se saben los muertos que eso costó. Más de 250. Y esos muertos hay que cortárselo en la cuenta a José Francisco Peña Gómez. Porque él fue el apoyo político. Él convocó al PRD ese día, 15 días antes de la fecha del 24, que cayó lunes, por cierto, iniciando una semana después de una Semana Santa. ¿Por qué? Bueno, porque él fue que pidió que el PRD se comprometiera a apoyar esas negociaciones que estaba haciendo desde el Banco Central Bernardo Vega. Ese fue el cerebro de esa negociación, Bernardo Vega. Sí, pero el apoyo político fue el PRD. Pero el gobierno no lo dirigía Peña Gómez, don Polín. También tenemos que ser justos ahí. Escúchame, no nos vamos a poner de acuerdo. Porque ahí estaba Guzmán dirigiendo el poder político. ¿Qué Guzmán? Jorge Blanco. Blanco. No me confunda con Antonio Guzmán. No, verdad, sí. Ese salteador que se llamó Salvador Jorge Blanco. Sí, Jorge Blanco era el presidente. Pero nada, ese es un tema de los PRDistas, ¿verdad? Tangencialmente yo sigo siendo PRDista porque nunca pude de la consigna del PRD como nacionalista democrático y revolucionario. Pero eso pasó a la historia ahí. No, porque pasó a la historia cuando usted se suma a apoyar y a ponerse a las órdenes de los liberales de Washington, que fue lo que hizo Peña Gómez. Y ahí cambió inmediatamente, el PRD dejó de ser lo que era. Yo le estoy diciendo las cosas como son. Sí, claro. Usted conoce el tema un poco mejor que yo. Mucho mejor que tú. Sí. Pero volviendo al tema actual, estamos en una coyuntura en donde tú nos informas las iniciativas que está teniendo lo que llamamos bloque opositor. Sí, hay partidos que entienden que no es un bloque todavía, y yo entiendo que no lo es hasta que no se cuaje una coalición de tipo electoral, si es que se diera a cuajar. Entonces, esos temas nos unen, don Polín, el tema de la reforma electoral. Nosotros estamos propugnando para que aquí realmente haya una ley electoral, es decir, que se modifique la ley de 1995, la 275, que es la ley electoral, que la entendemos obsoleta. Tiene 20 años. La modificó la Constitución del 2010. Sí, pero no se ha tomado ningún tipo de medida. O sea, no se ha actualizado. Exacto. La Constitución la puso obsoleta en algunos aspectos. Mire, del 2002 a esta fecha, la Constitución se ha modificado 3 veces. 3 veces la Constitución. Pero la ley electoral no. Tiene 20 años que no se modifica. Se refiere a la última violación que se hizo de la Constitución para la reelección. Así es. Pero fue una violación a la Constitución. Claro que sí. Usted sabe por qué, ¿no? Bueno, yo entiendo que
cuando se busca el poder por el poder mismo, como es el caso del actual presidente de la República, se llega a cualquier tipo de método para lograr esa reelección. Y todo el mundo sabe que el Senado y la Cámara de Diputados corrió el dinero para aprobarse esa reelección. Y ellos mismos también reelegirse, muchos de ellos. No voy eso se llamó reelección por reelección. Sí, pero no todos, pero sí una gran parte de ellos. Ahora, esa es la parte ética. Yo me refiero a la parte de la Constitución. Dice la Constitución del 2010 que para modificarla en ciertos aspectos sustanciales, Sí. como lo era el cambio del mandato presidencial, Sí, señor. había que convocar un referendo aprobatorio, es decir, que Sí. había que someterse al voto del pueblo. ¿Se hizo? No, no se hizo. Ni Entonces, siquiera la ley se ha aprobado. ¿Cuál ley? Hay una ley orgánica que tiene que aprobarse que regule lo que será el proceso del referéndum aprobatorio. Exactamente. Y ¿Usted sabe dónde está esa ley? Está archivada o no se ha producido todavía. No, yo le voy a decir dónde está. Esa ley la preparó la Junta Central Electoral 1 año y 6 meses antes de que la necesitara para convocar el referendo. ¿Por qué? Porque la sometió en diciembre del 2013 y la entregó en manos del presidente del Senado de entonces, que es el mismo de ahora. Sí. Y no pueden negar que lo hicieron porque convocaron la prensa y le tomaron fotografías y salió toda una crónica donde se ve a Roberto Rosario entregando a Reinaldo Paredes Pérez el proyecto de ley que es precisamente para regular la convocatoria del referendo aprobatorio. ¿Qué pasó entonces? Bueno, pues eso quedó en manos de Reinaldo Paredes Pérez. Del Senado, sí. Cuando llegó el momento en que se necesitó convocar al referendo aprobatorio, ¿dónde estaba la ley? No apareció la ley. En ese momento, Roberto Rosario, que estaba manejando unilateralmente la Junta Central Electoral, debió convocar a la prensa y reclamarle públicamente al presidente del Senado: ¿dónde está la ley que yo le entregué en diciembre del 2013? No se hizo. No lo hizo, se quedó callado. Sí. Entonces, fue cómplice de una situación en donde Reinaldo Paredes Pérez hizo desaparecer del Senado ese proyecto de ley. Y cuando le digo que hizo desaparecer, es porque me consta, porque tengo copia, de un documento que le dieron a parte interesada entonces, que me voy a guardar en este momento aquí en ella, que fue allá y dijo: yo quiero una copia del proyecto de ley que sometió la Junta Central Electoral al Senado para la convocatoria, regular la convocatoria del referendo aprobatorio, y le dieron una certificación de que eso no ha existido nunca en el Senado de la República. Entonces, al señor Reinaldo Paredes Pérez debe llevárselo al foro que sea para que explique qué hizo con esa ley. Porque eso se llama, creo que en orden del Código Penal, un acto de prevaricación con todas las consecuencias. Mire, entonces, eso vicia esa convocatoria. Claro. ¿Por qué? Sencillamente porque es ilegítimo la modificación y por tanto es ilegítimo el mandato. No, y ahora hay un movimiento para decir que esa reforma última que se hizo no se le aplica al actual presidente, porque él apenas tiene un solo periodo que va a agotar en base a esa nueva reforma de la reelección. Es una opinión de algunos juristas que están trabajando en eso, para promover... Yo no entendí que... O sea, repítame. Lo que quiero decirle es que la última modificación que se hizo sin el referéndum aprobatorio de la reelección, hay juristas que ya han sido contratados para opinar a ese respecto y comenzar un laborantismo pro reelección del actual presidente. Con el argumento que yo creo que no se le aplica. ¿Que no se aplica qué? Que no se le aplica la prohibición que hay de después de 2 periodos no se puede reelegir. No, porque él va a tener uno solo con la nueva. No, es que la modificación que se hizo
decía taxativamente que esa era la última reelección que ese señor iba a tener. Hay un criterio que anda por ahí y que se está trabajando en ese sentido, de que esa parte no se aplica porque la ley no tiene efectos retroactivos cuando perjudica a la persona. Y en ese caso lo perjudica a él. Aquí hay de todo en este país, ¿verdad? Y con todas las hay cosas que gente, están pasando. Hay gente que haga muy dura, pero también hay gente que no mide el riesgo de lo que está haciendo. En absoluto, o sea... Porque yo le voy a decir una cosa. Yo no sé cuál es la percepción que ustedes tienen. Yo tengo una percepción de que estamos en la hora de la verdad. Sí, señor. Y la hora de la verdad quiere decir que aquí puede producirse cualquier cosa. Mire, realmente si la crisis política que tenemos se une a una crisis de tipo económico, que es posible que se pueda dar también debido a el endeudamiento campante, ¿verdad?, que tenemos, cada día un endeudamiento mayor, financiamiento de la nómina pública a través de préstamos, bonos soberanos en un mercado internacional, diríamos, especulativo. Todos esos factores unidos a la desconfianza que hay en la economía y en la inversión, unido a la constante migración de ciudadanos de otros países a la República Dominicana, puede desestabilizar la prima del dólar y aquí se puede crear una situación que explosione. Crisis política, crisis económica, crisis social, y ahí está todo. Ok, pero usted no me ha mencionado esto. No, eso... El país está ocupado por haitianos. No, pero yo le puedo dar un ejemplo de anoche mismo que yo viví. Pero digo, el país está ocupado por haitianos. Sí, ¿Cuál es la posición de la oposición a esa situación? Bueno, yo no que sé. Ahora llega a primera plana, porque yo he estado denunciando aquí. No sé lo que yo llamo el velo del silencio. Sí. Que no se mencionaba la palabra haitiano. Es más, no se podía decirle a los haitianos que eran haitianos, sino que eran extranjeros. Sí. Unos extranjeros, para no decirle haitianos, porque no se quería decir el tema, o poner el tema mencionando la palabra haitiano. Bueno, ya salió hoy en primera plana. Don Polín, hoy, ahora o nunca, con ese tema, ahora o nunca. O sea, si aquí no tomamos medidas serias, concordantes, patrióticas, si aquí no rescatamos la frontera, si no comenzamos a hablar seriamente de la construcción de un muro en la frontera, porque ese es otro tema. Perdóname, pero tú te refieres al muro que comenzaron a construir los haitianos, ¿no? No. Nosotros construimos. No, pero que ellos comenzaron a construir el muro. Bueno, y nos dieron ahí la perfecta coartada para nosotros hacer el que tenemos que hacer nosotros. Pero nosotros hemos hablado sobre eso y no hemos hecho nada. No, este gobierno no ha hecho nada. Pero digo, no, el país no ha hecho nada con el problema. Hay un sector mayoritario del país que entendemos que ha llegado el momento para que eso se haga. Y no hay mejor momento que este, con una política internacional en la que nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, gobernado por Donald J. Trump, está defendiendo sus propias fronteras. Y ha dicho que va a construir un muro con México. Exactamente. Entonces nosotros tenemos que aprovechar esa coyuntura y comenzar a trabajar en esa parte tan importante para la preservación de nuestra soberanía y de nuestra independencia como Estado. De lo contrario... ¿Usted recuerda, amigo mío, que el año pasado se inició el día 1 de enero con una denuncia en el Parque Olímpico, o sea, el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, de parte del pastor Ezequiel Molina? Sí, señor. Ante 70,000 fieles que estaban congregados. Ahí yo estaba allí. También. Yo estaba. Había parte del gabinete, incluyendo el presidente de la República. Eso fue 2015. Y él denunció que había una conspiración para la fusión de la República Dominicana con Haití. Siempre ha existido.
No, lo que hemos estado al tanto de la realidad dominicana, hemos sabido siempre que esa conspiración ha existido. Desde que José Francisco Peña Gómez estuvo a punto de ser presidente de la República, siendo haitiano. Porque esa es la realidad. Nosotros le pasamos por alto su origen, le permitimos hacer una carrera política, pero él estaba comprometido con los liberales de Washington y con el proyecto de la fusión. Y si el que no quiere entender eso, nada más tiene que ver la carta que le escribieron 115 intelectuales haitianos a Leonel Fernández hace unos meses atrás, reclamándole que él había sido beneficiario del acto antihaitiano más radical que se había tomado en este país desde el 1937. ¿Y cuál era ese acto tan radical? Que él era el candidato que se opuso a Peña Gómez. Por tanto, Peña Gómez era el candidato de esos 115 haitianos intelectuales que están regados en el mundo escribiendo contra la República. Esa es la conspiración. Y el velo del silencio, de no hablar del proyecto de fusión, que vino inmediatamente después, yo pensé, bueno, después de esa denuncia, aquí no puede haber unas elecciones sin que esté claramente definido que la votación va a ser quienes están de acuerdo con la fusión y los que están en contra. Pues no se volvió a hablar más nunca de eso. Pero Silencio. esa votación no hay ni que hacerla, don Polín, No, porque no, aquí pero todos estamos, los dominicanos, en esa materia no hay ideología. O somos dominicanos o no lo somos. óigame, amigo mío, déjame decirle Es un una grupo cosa. muy pequeño que No, conspira pero contra no el país. podemos confundir la realidad de que somos un país desinformado. Y yo lo vengo diciendo aquí porque nosotros hemos sido un país sistemáticamente desinformado de nuestra realidad y de nuestra verdad. La verdad histórica se nos oculta y se nos distorsiona porque de eso se encargan los historiadores. Y la realidad cotidiana de nosotros la distorsionan los periodistas pagados para distorsionar la verdad dominicana. Entonces un país desinformado no puede actuar, no se puede defender. Siempre ha habido un reducto de haitianófilos y de traidores a la patria. Siempre lo ha habido, desde Duarte. ¿Usted no se acuerda cuando visitó la República Dominicana Jean-Bertrand Aristide en el gobierno de Hipólito Mejía? Sí, creo recordarme, sí. Bueno, llegó aquí, no le hizo los honores protocolares a los padres de la patria, y cuando la prensa recogió la protesta, la Cancillería haitiana dijo, la culpa es de la Cancillería dominicana, que no puso la visita, o sea, el homenaje que está en el protocolo internacional de todos los países del mundo. Saben perfectamente que la primera obligación en una visita de Estado es hacerle rendezvous a los padres de la patria, del país que los recibe. Entonces dijo no, que la culpa era de la Cancillería dominicana, que no lo había puesto en la agenda de la visita. Cosa que no dudo. Y la Cancillería dominicana se quedó callada. ¿Usted sabe por qué? Porque estaba en manos de Hugo Tolentino Dip, que su madre era haitiana y él es pro-haitiano por eso. Pues usted sabe lo que hizo Jean-Bertrand Aristide, que se fue al cementerio Cristo Redentor y se prosternó ante la tumba de Peña Gómez. Eso hizo ese presidente haitiano. Vino a humillar aquí a los padres de la patria y se fue a prosternar ante la tumba de Peña Gómez, porque ese era su representante en el proyecto de fusión de la República con Haití. Ese es el riesgo que hemos estado cogiendo y estuvimos a punto de hacer presidente de la República Dominicana Peña Gómez. Nos salvó solamente la visión que tuvieron Bosch y Balaguer, que hicieron entonces el Frente Patriótico, y ese Frente Patriótico desde luego cometió el error de tomar como candidato a Leonel Fernández, porque después Leonel Fernández se encargó de traicionar esa misión que le había puesto sobre sus hombros, la visión patriótica de esos dos líderes. Y hemos venido a parar al momento en que estamos corriendo contra el silencio, porque tú sabes cuál es la clave de esa fusión. Este término que está aquí, que salió en la prensa con una declaración de Gómez Casanova. Hub del Caribe. Ajá. Ese hub del Caribe
Ese es el proyecto de fusión de la nación. Y no hay reunión de empresarios de alto nivel, y en este caso es un funcionario, en donde no salga a relucir el hub del Caribe. Eso está en el memorándum que un grupo de dominicanos enterados le escribimos al actual presidente de los Estados Unidos. Y le dijimos, el hub del Caribe es un proyecto de los banqueros judíos que se fueron a China a conspirar desde China contra Estados Unidos. Y están buscando alianza entonces con toda Latinoamérica. Ahí escuchaba yo antes de venir para acá. Con Venezuela tienen 672 proyectos para realizar. China y Venezuela, con Maduro. Y no tienen libertad de disponer de su producción petrolera porque la tienen comprometida con la deuda a pagar con China. Eso es lo que está pasando aquí en Latinoamérica, amigo mío. Pero se nos acabó el tiempo por el día de hoy, pero no seguiremos, este espacio seguiremos. en este programa que está a disposición de la búsqueda de la verdad. Sí, muchas Gracias por venir. Muchas gracias, don Y Pueblo. vamos a ver si podemos copiar el documento. ¿Cómo no? Que no le llegó gracias al servicio que tenemos de internet. Les habló Leopoldo Espaillat, Anita. Hasta luego.